La Policía Nacional detuvo en las últimas horas a quien sería el presunto responsable del homicidio del hincha del Club Olimpia, un hecho que ocurrió, como ustedes recordarán, el pasado 21 de febrero. Según esta persona que fue detenida, los que provocaron el incidente fueron los integrantes del Club Olimpia. Tienen que ver primero bien las cosas para decir y hacer. Contanos tu verdad, ese día vos te fuiste a la cancha, ¿qué hiciste ese día? Tienen que ver, yo eso no te puedo decir. Yo me fui a la cancha, pero yo no hice nada. Tienen que ver primero las cosas, eso antes de hacer y decir. Según las declaraciones de Juan José Fernández, sindicado como autor de los disparos que ocasionó la muerte de Elías, no fueron los miembros de la barra brava del Club Cerro Porteño los que iniciaron el incidente, sino que fueron ellos los emboscados por el club rival. El detenido aseguró que su colectivo se había detenido sobre la avenida España. Fue allí donde los hinchas del Club de Olimpia iniciaron la gresca. Ellos lo que siempre estaban todos armados. Los del Olimpia. Sí, ellos lo que siempre nos emboscan, ellos lo que nos emboscaron a nosotros y les salió mal su jugada. Fue una emboscada por parte del Club Olimpia. Ellos lo que nos emboscaron. Ustedes no tenían control policial. Nosotros teníamos control policial, atrás de nosotros había patrullera. Ellos lo que no tenían nada. No, en ningún momento nosotros nos fuimos hacia ellos. Ellos fueron los que incitaron a nosotros. Ellos estaban en una fila que tenían pistola y a ellos ni uno se les investiga. Al desatarse el encontronazo con la barra de Olimpia, la cámara de circuito cerrado filmó el momento en que un joven, vestido con la camiseta del Club Cerro Porteño, baja de la cabina trasera de una camioneta, corre unos metros y aparentemente saca un arma de fuego de la riñonera que llevaba colgada al cuello. Momento después, otro barra brava de Cerro desciende de la carrocería del vehículo de un concejal y se lo ve correr para participar del enfrentamiento. Fue precisamente en ese momento en que se produjo la caída del hincha de Olimpia, quien acusó un mortal disparo en el costado. Sostuvo el comisario Walter Vázquez, quien explicó que tras un trabajo de inteligencia y allanamiento realizado en la tarde de ayer, se detuvo al supuesto autor de los disparos mortales. En el circuito se lo ve perfectamente con el torso desnudo, tapando lo que sería presumismo un arma de fuego, y con el cual él efectuó los disparos. Y en base a eso la Fiscalía ordenó su detención y bueno, él va a dar su testimonio, ¿verdad?, ante el Ministerio Público para que justifique eso. Con esta nueva captura ya van 5 personas detenidas dentro del marco de la investigación de la muerte de Elías Rojas. Incluso se había apuntado como sospechoso de participar en el hecho al concejal colorado de Mariano Rocalonso, Julián Agustín Vega Insfram. Sin embargo, el comisario Walter Vázquez sostuvo que estos barra bravas son reclutadas por otras personas ajenas a las organizaciones de hinchas, a fin de provocar incidentes durante los eventos deportivos. Hay gentes que en vehículos lujosos, que son los que le proveen a estos muchachitos del arma de fuego y posterior terminado vienen como custodios, preparados como para un enfrentamiento. O sea que no van a la cancha para alentar a su equipo, no van para compartir una fiesta deportiva. Hasta el momento, otros 5 barra bravas del Club Cerro Porteño, también buscados por el mismo crimen, continúan prófugos, y uno de ellos fue individualizado como Francisco Duarte. Todos fueron identificados mediante grabaciones de circuito cerrado y testimonio de testigos.